Arco 32, Joven y rico, alto y guapo parte 3. Capítulo 217. ¿Acaso es la princesa Payamien? Aunque parecía lo suficientemente espantosa como para confundirla con un fantasma, aparentemente era un ser humano. Aunque no sabía por qué la princesa estaba ocupada fingiendo ser un fantasma, Aristín pensó que sería mejor actuar como si no viera nada. Porque eso sería vergonzoso. Y así, se dio la vuelta, pero el sonido de las hojas caídas siendo pisoteadas en el suelo resonó con fuerza en el silencio inmóvil. Se sentía como si su espalda se hubiera enfriado. Aristín volvió lentamente la cabeza, con la esperanza de que Payamien no oyera el sonido. Pero sus ojos se encontraron de inmediato. Payamien pareció sorprendida de que tal torpeza pudiera repetirse, y Aristín sonrió con torpeza. El clima es agradable, ¿no? Esas palabras parecieron hacer que Payamien recobrara el sentido y se apartó de Aristín y bajó profundamente la cabeza. Su largo cabello caía sobre su rostro. Cubrió con éxito su rostro lloroso, pero el problema era que parecía más un fantasma. Aristín se preguntó qué hacer por un momento, pero finalmente se acercó a Payamien. No podía simplemente ignorar a una persona llorando así. Cuando Aristín se acercó, Payamien se tensó a la defensiva, sin siquiera pensar en secarse las lágrimas. Bueno, considerando su personalidad, sería humillante y enfurecedor que alguien la viera llorar. Debía ser por eso que ella vino a un lugar tan aislado para llorar en primer lugar. Cuando lo piensas así, tal vez debería haber seguido caminando. Aunque ese pensamiento cruzó por su mente. Era diferente ignorarlo cuando no veía nada que ignorarlo después de ver su rostro llorando. Aristín se sentó sobre las hojas caídas, manteniéndose a cierta distancia de Payamien. Payamien permaneció en silencio con la cabeza aún baja. Una brisa fresca de otoño volaba a través de los árboles gruesos, haciendo susurrar las hojas secas. Aristín miró al cielo. Las hojas de colores parecían estar agitando sus manos contra el cielo azul. Permanecieron así por un tiempo desconocido. Barley. Un pequeño sonido vino a su lado. Pero era demasiado suave para entender lo que se decía. ¿Qué? Cuestionó Aristín. Payamien miró a Aristín antes de volverse hacia ella y murmurar algo de nuevo. Ida. Realmente no puedo oírte. Aunque Aristín dijo eso porque realmente no podía oír, Payamien frunció el ceño y respiró hondo como si estuviera a punto de enojarse. Pero ella no gritó. La respiración de Payamien se sacudió como si estuviera tratando de mantener sus emociones en secreto. Luego se giró por completo para mirar directamente a Aristín. Su rostro tenía signos de lágrimas, pero sus ojos eran claros y su aura estaba llena de la dignidad de una princesa. Payamien inclinó la cabeza profundamente hacia Aristín. Gracias por salvar la vida del padre real. Ante la inesperada gratitud, Aristín parpadeó varias veces. Sintiéndose avergonzada, se frotó el lóbulo de la oreja. Él también es mi padre real. Ante esas palabras, Payamien levantó la cabeza y miró a Aristín. Una vez más, no dijo nada durante un rato. Aristín se sintió rara al decir algo cuando Payamien estaba callada, así que ella también permaneció en silencio. La única diferencia con respecto a antes era que se miraban la una a la otra en lugar de a la distancia. ¿Acaso no me odiabas? Los ojos de Aristín se abrieron cuando Payamien rompió su silencio con esas palabras. ¿Odiar? Aristín reflexionó sobre ello. Ella no odiaba particularmente a Payamien. Por supuesto, tampoco le gustaba mucho. Hasta ahora, la hostilidad de Payamien hacia Aristín era todo un esfuerzo por mantener a raya a su enemigo político. Así que Aristín realmente no se lo tomó en serio. Por supuesto, si Payamien ganara contra mí, podría estar pensando diferente. Aristín nunca fue derrotada. Más bien, podrías verlo como la facción de Payamien siendo derrotada por Aristín. No se decía siempre que los ganadores no recordaban nada, pero solo los perdedores revivían los recuerdos del fracaso. Por supuesto, Payamien y Aristín nunca se habían enfrentado claramente. No tengo ninguna inclinación particular hacia ti. Ante esa respuesta indiferente, Payamien miró fijamente a Aristín. Ella pensó que era una mentira, pero la expresión de Aristín parecía que realmente no le importaba. Payamien apretó los puños, sintiéndose ridícula por alguna razón. Se sintió cautelosa y en guardia contra Aristín, pero la otra parte no sintió nada.
A pesar de que te ridiculicé por ser sucia y una rata de alcantarilla cuando llegaste a Irugo, Oh, eso. respondió Aristín con calma. Por supuesto, ella no se había olvidado de eso. Pero esos recuerdos no tuvieron un gran impacto en ella. De los recuerdos hechos ese día, Tarkan fue el que dejó la mayor impresión en Aristín. Su marido, que la envolvía en seda y la cargaba como una princesa. La alegría que sintió después de concluir esas negociaciones y los panecillos que estaban sorprendentemente deliciosos. El recuerdo más importante brilló, tomando precedencia, y una nube de polvo cayó sobre las personas que se reían disimuladamente cuando ella se bajó del carruaje. Estoy demasiado ocupada para mantener esas cosas en mi mente y reflexionar sobre cada pequeña cosa. Aristín murmuró mientras enterraba los pies en la pila de hojas caídas. Y en primer lugar, no dijiste eso como una reacción hacia mí como persona, sino como un medio para intimidar a un oponente político. Las palabras de Aristín hicieron que Paellamién se detuviera. Ella tenía razón. Esta Arlina o Jenny Karina podían ser diferentes, pero solo derribó a Aristín para ponerse del lado de su reina. Sin embargo, ¿acaso es tan fácil separarlo? Paellamién miró a Aristín como si estuviera viendo algo incomprensible. Sus labios se movieron un par de veces antes de preguntar. ¿No vas a preguntarme por qué estoy llorando? ¿Quieres que pregunte? Paellamién apretó los labios. No quería que Aristín preguntara. Si Aristín hubiera preguntado, la habría regañado porque no era asunto suyo y la habría rechazado por intentar burlarse. Estaba nerviosa de que Aristín le preguntara por qué lloraba y tratara de consolarla. Eso sería humillante. Pero cuando Aristín se sentó a su lado sin preguntarle nada, se sintió un poco rara. Me voy a casar. Paellamién solo se dio cuenta de que habló después de que las palabras salieron de su boca. No planeaba decir nada, pero no sabía por qué salieron esas palabras. Sin embargo, ella no se arrepintió. Aristín la miró por un momento, luego sonrió. Más para celebrar. El príncipe Jamil también está teniendo conversaciones sobre el matrimonio. Al escuchar eso, los ojos de Paellamién parecieron ponerse rojos. Su ira reprimida estalló de repente. ¿Más para celebrar? No existe tal cosa. Una sola desgracia. Los ojos de Aristín se abrieron como platos y se dio cuenta. No me digas, en lugar del príncipe Jamil. Paellamién se mordió el labio fuertemente. Apuesto a que nunca planearon casar al hermano Jamil en primer lugar. Una forma tan perfecta de venderme. Al ver la sonrisa en el rostro de Paellamién, Aristín frunció el ceño. Hasta ahora, la facción de la reina había usado la posición de la esposa de Jamil para jugar un tira y afloja con varias familias nobles. Convertirse en la esposa de Jamil significaba que había muchas posibilidades de convertirse en la próxima reina, por lo que todos estaban ansiosos por rebajarse ante la reina. Por eso me sorprendió cuando la reina dijo que estaba considerando el matrimonio de Jamil, pero... Quien sabía que aprovecharía esta oportunidad para expulsar a Paellamién en lugar de Jamil. Cuando se corrió la voz de que Jamil se casaría pronto, muchas familias aristócratas cedieron sus intereses creados a su reina para solidificar su alianza en la competencia final. Si no fuera por el incidente en el que acusó a Aristín de ser la envenenadora, la competencia habría sido aún más feroz. Eso significa que lo tomó por ahora y aplazó su decisión, pero si trata de cancelar todo, habrá una fuerte reacción violenta, por lo que le dio a Paellamién en su lugar. En la posición de Paellamién, su ira era comprensible. Pero la Paellamién que conocía a Aristín era una figura muy política. Era sorprendente que alguien como ella mostrara su resistencia frente a un oponente político, Aristín. Un matrimonio arreglado ocurrirá en algún momento de todos modos. Por supuesto, puede ser desagradable ser tratada como la sustituta del príncipe Jamil, pero ¿acaso no es así como es la política? ¿Acaso no sabes esto lo suficiente? Ante esa mirada, Paellamién apretó los puños con fuerza. El montón de hojas caídas en el suelo se derrumbó en su mano. Después de cerrar obstinadamente la boca por un rato, escupió. Él es feo. Aristín pensó que había oído mal. Pero una mirada a la expresión de Paellamién le dijo que había oído bien y se quedó desconcertada. ¿Algo como eso? ¿En un matrimonio político? Paellamién estalló al ver la mirada en los ojos de Aristín que mostraba claramente lo que estaba pensando. Te casaste con Tarkan. No puedes entender.
gritó Paeyamien. Las hojas apiladas a sus pies se fueron volando con el viento. Capítulo 218. ¿Qué tipo de hombre era Tarkan? A Paeyamien no le gustaba Tarkan. Pero incluso a sus ojos, Tarkan era un marido decente. Era guapo, alto, en forma y capaz. Ella pensó que sería frío y desdeñoso con su esposa después del matrimonio, ¿pero qué? Tal vez él era del tipo cariñoso con su mujer a pesar de que era frío con los demás, pero prácticamente chorreaba miel. La mirada de Tarkan sobre Aristín en el almuerzo del otro día hizo que Paeyamien se confundiera sobre si estaba comiendo arroz o si estaba comiendo miel. Aristín inclinó la cabeza. Reconoció que Tarkan era una pareja bastante decente para un matrimonio político. Pero como esposo, ¿quién era ella para decirlo? Llamar a Tarkan un buen marido es... Tu cama se rompió la primera noche. Paeyamien le gritó a la persona que intentaba engañarla. Luego dijo o no e inmediatamente se volvió hacia el otro lado. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo brillante. Ni siquiera podía creer que esas palabras salieran de su boca. Aristín volvió a inclinar la cabeza mientras observaba a Paeyamien aclararse la garganta sin motivo alguno. ¿Acaso es tan importante romper la cama? Por supuesto, ella sabía lo que significaba romper la cama. Pero, ¿era eso tan importante para la vida marital? Por supuesto, si lo estás haciendo, es mejor hacerlo bien. Pero era solo parte del deber producir un sucesor. No, quiero decir, ¿sabes qué fue matrimonio político? Ni siquiera sabía qué tipo de persona era Tarkan. Un monstruo más horrible que una bestia demoníaca. Un salvaje enloquecido por la sangre. No solo lo llamaban feo, sino que se usaban todo tipo de títulos para describirlo cuando ella se dirigía a casarse. Aristín era una descendiente imperial hasta la médula. Naturalmente, ni siquiera consideró el matrimonio por amor. El matrimonio era tanto un medio de negociación como de creación de alianzas políticas. Los matrimonios políticos eran uno de los negocios más grandes. Si fuera esta Arlina, en lugar de Paeyamien, o incluso Jenny Karina, al menos lo entendería. Ojalá yo no lo supiera tan bien. Entonces al menos podría tener esperanza. Paeyamien murmuró y sonrió derrotada. Lo sé. Sé lo infantil que es preocuparse por la apariencia en un matrimonio político. No es como si yo fuera Starlina. Aristín se sobresaltó y se preguntó si Paeyamien podría leer su mente. Pero... Paeyamien hizo una pausa y abrió su puño cerrado. Había una foto arrugada en su mano, junto a un montón de hojas caídas. Aristín recogió la foto que podía confundirse con un trapo y la examinó. Y luego. Una vaga exclamación escapó de los labios de Aristín. Sus ojos morados se posaron en el rostro de Paeyamien. Su mirada era cautelosa. Bueno, ¿acaso no es demasiada la diferencia de edad? Somos de la misma edad. ¿Esta es la misma edad? Aristín miró la foto con los ojos muy abiertos. Un mechón de cabello colgaba lastimosamente sobre la cabeza del hombre, como la última hoja en un amplio campo vacío. Oh. Ya veo, la misma edad. Eso era realmente difícil de creer. Aparte de la última hoja, incluso su rostro estaba, bueno. No deberías hacer esto con la apariencia de las personas, pero honestamente, como pareja de matrimonio. Al menos, por fuera, no debería parecer que ibas a celebrar una boda con tu padre. Por supuesto, sería un asunto diferente si fuera una persona decente, pero un matrimonio político no se basaba en la personalidad. Desde que tenía 5 años. Paeyamien se pasó una mano por el pelo con brusquedad. Desde entonces, me he puesto debajo de la reina para sobrevivir. Había sido un largo tiempo. Todo este tiempo, nunca he hecho nada. Realmente no he hecho nada. Las cejas de Paeyamien se torcieron. Yo también soy miembro de la realeza. No es que tuviera grandes ambiciones o aspiraciones. Pero yo quería dedicarme a servir a este país. Pero si hiciera eso, aumentaría su vigilancia. La madre de Paeyamien era una dama de una destacada familia de marqueses. Y desafortunadamente, Paeyamien era inteligente. Una niña inteligente nacida bajo la reina con una poderosa familia detrás de ella. Era suficiente para despertar la vigilancia de la reina. En ese momento,
No desconfiaban de Tarkan, por lo que no sería una exageración llamarla la única competidora de Jamil. A este ritmo, Paellamian se convertiría en el mayor rival de Jamil. Cuando la reina, que la había estado observando con atención, la hizo arrodillarse con la excusa de no mostrar buenos modales, Paellamian se dio cuenta. Tendré que vivir así por el resto de mi vida. Una larga batalla de sucesión, lista para desangrarla, se avecinaba como un camino espinoso. Y si perdiera, ni ella ni su madre ni su familia materna estarían a salvo. Por lo tanto, Paellamian no se levantó de sus rodillas. Ella pasó por debajo de la reina, convirtiéndose en las manos y los pies de la reina. Ella nunca tuvo la ambición de ser rey. Se sintió un poco molesta e irritada cuando la reina le dio órdenes, pero lo consideró como una garantía de su seguridad. Sin embargo, si la familia misma estuviera bien, ni siquiera me quejaría. Deben haberme enviado a una familia como esta a propósito. Si la enviaban a una gran familia, Paellamian obtendría su poder. Ciertamente estaban en guardia contra eso. La familia de su cónyuge no era una familia tradicionalmente prestigiosa, pero sí rica. A cambio de darle la mano de Paellamian, la reina debía haber recibido una gran suma de dinero de la familia. Debía estar tratando de volver a comprar a los nobles que le dieron la espalda después del incidente del envenenamiento. Paellamian se rió entre dientes. Supongo que esto es lo que llaman desechado después de ser usado. He vivido como el perro de la reina toda mi vida, pero pensar que este es el resultado. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Paellamian. Aristín sintió un poco de pena por ella. Cierto, su fealdad no era el problema. La traición de la reina era el problema. Si vas a hacer esto, al menos hazlo guapo. Aristín olvidó lo que iba a decir.